Bueno, como saben, durante este año hemos hecho renovación de autoridades y también renovación de la presidencia, así que me presento. Soy Gabriel Arias, el presidente de Evolución Racinguista, y les doy la bienvenida a todos. Una de las premisas que manejamos nosotros como agrupación tiene que ver con la capacitación y con prepararnos para los puestos que ocupamos hoy en Evolución Racinguista, y ojalá que a futuro siendo parte de la gestión de Racing. En este caso, por eso estamos abocados, y después Luli Molina va a hablar de esto, sobre este tema precisamente, que tiene que ver con capacitarnos no solamente nosotros, sino también poner a disposición tanto de los socios como de quien abiertamente quiera participar, las capacitaciones que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de las semanas. Eso por un lado. Por el otro, creemos importantísimo que no solamente pensemos en nuestra propia capacitación y también de los integrantes de la agrupación y de los socios que quieran ser parte de las mismas capacitaciones, sino también empezar a pensar en un club a largo plazo, y no quedarnos con el cortoplacismo que lamentablemente muchas veces vivimos. Creemos que es importante empezar a pensar en un Racing a 10 o a 20 años. Hoy hace poquito se cumplieron precisamente los 20 años del Predio Tita, que fue, sin ir más lejos, la obra de infraestructura más importante precisamente de los últimos 20 años, y fue hecha por los socios. Es decir, que Racing tiene un capital humano interno muy importante, está demostrado, y el predio es precisamente una prueba viviente de eso, de que el capital del socio que tiene Racing con sus socios es más que importante, y es importante precisamente que lo tengamos en cuenta tanto nosotros como agrupación, y también en las diferentes políticas que se van realizando. Nosotros además de esto, creemos que es importante recuperar la vida social que tienen los clubes o las instituciones en Argentina. Creemos que precisamente los deportes son una de los lugares donde la vida social más aflora. Hablando de esto, el ejemplo más claro tiene que ver con el hockey. El hockey le ha dado una nueva vida al Predio Tita y ha hecho no solamente que aumente la masa societaria y la masa deportiva, sino también una nueva impronta al Predio Tita, con muchísima gente que los fines de semana se pasa horas y días enteros precisamente compartiendo en el predio y dándole precisamente esta vida de club que muchas veces se ha perdido, y que no hemos visto muchas políticas por parte de las diferentes dirigencias de Racing de hacer que el socio se sienta parte del club y hacer que el socio pueda disfrutar de las instalaciones del mismo. Hoy, como todos sabemos, lo que más a lo que puede participar el socio es básicamente a ir a ver el partido de fútbol profesional, y no mucho más que eso. Es por eso que me parece importante que empecemos a pensar en diferentes actividades para recuperar esta vida social que, repito, tenemos un ejemplo muy claro en el hockey de Racing, y en base a ese ejemplo podemos ir pensando en cómo reactivar a la masa societaria, y también que el propio socio se sienta parte de un club y no solamente que lo pueda disfrutar 2 horas cada 15 días. Hablando de un tema que no es menor, porque también hemos visto muchos cambios en esto, tiene que ver con empezar a pensar qué club queremos, si queremos ser un club de fútbol o un club con fútbol, ¿sí? La diferencia circunstancial que tenemos no solamente con el oficialismo y en este caso, y también con quizás alguna agrupación que esté más cercana a pensar que el fútbol es lo más importante, no somos necios y sabemos que
el fútbol es el que más dinero mueve, el que más presupuesto mueve, pero sin embargo creemos importante que Racing sea precisamente una institución que tenga muchas disciplinas compitiendo y también que tenga una contención social importantísima en estos momentos que estamos viviendo. Lo estamos viendo con todo el tema del COVID, del rol social que están cumpliendo los clubes, tanto no solamente en capital, sino también en provincia y en las diferentes provincias de Argentina. Y me parece importantísimo pensar en cómo podemos fortalecer la institución y no siempre pensar en cómo podemos fortalecer al primer equipo. Es por eso que creo que es importantísimo volver a pensar en un Racing formador. En un Racing formador, no en un Racing revendedor, como precisamente tanto Blanco como Coudet en su momento habían hablado de un Racing revendedor. La propuesta es volver al Racing formador, que es precisamente lo que tiene hoy al club, con unos ingresos estables a lo largo de los años. Tienen que ver con precisamente la venta de jugadores surgidos del predio Tita que se han dado a lo largo de los diferentes años, y eso ha hecho que con esta plata se pueda mantener no solamente el plantel profesional, sino también las diferentes instalaciones del club. Ahora, si nosotros hablamos precisamente de los socios, hablamos de los deportes y hablamos precisamente de un Racing formador, creo que lo que engloba todo esto y donde hay que poner mayor foco es que cada una de estas partes no tiene la infraestructura necesaria para desarrollarse. Mucho se ha hablado, por ejemplo, del predio Esteban Echeverría, que obviamente es una muy buena noticia para todos los racinguistas, pero sin embargo, el predio Esteban Echeverría es algo a lo cual se puede hacer un proyecto, pero que no nos saque del foco de que Racing necesita inversiones urgentes, tanto en el cilindro como en el predio Tita, sin ir más lejos, y es algo que lo hemos conversado mucho. Los propios jugadores del plantel profesional, cuando terminan de entrenar, se suben al micro y se van al cilindro para poder ducharse y continuar con el entrenamiento o con las diferentes masajes, hidratación o lo que sea en el cilindro, porque precisamente no tienen en el predio Tita las instalaciones suficientes como para desarrollar el 100% del entrenamiento en el predio, con lo cual claramente te está diciendo y te está mostrando de que es necesaria una inversión en infraestructura, no solamente en el predio, en el cilindro. Esto lo vemos cada vez que vamos a un partido de Racing, cada vez que recorremos el club, nos damos cuenta de diferentes sectores que necesitan, no una mano de pintura, sino necesitan un arreglo bastante importante, ni que hablar de lo que tiene que ver con el centro deportivo. Muchos de los deportes no tienen dónde entrenar, se superponen los horarios, no tienen la capacidad, en este caso Racing, para que todos los deportes puedan entrenar en el mismo horario o en horarios similares en el cilindro, y obviamente eso hace también que tengas un gasto para alquilar una cancha, tengas un gasto para tener que pagar alguna instalación fuera de lo que es Racing, y eso creemos que es algo que también tenemos que cambiar. Por eso digo, la inversión en el predio Esteban Echeverría sí es una política. A futuro me parece perfecto, pero que no nos quite del foco que hay muchísimas otras lugares donde la infraestructura es precaria y necesita una inversión, y hemos visto a lo largo de los presupuestos, si ustedes analizan los diferentes presupuestos del oficialismo, sin ir más lejos, el último presupuesto solamente le destina un 3% a infraestructura, y de esa infraestructura mucha de esa plata tiene que ver con mantención y no con nuevas inversiones. Es por eso que, al igual que sucede con los deportes y un presupuesto bastante acotado, piensen ustedes que el presupuesto de los deportes anual, es decir, todo el año, es de 1,5 millones de dólares, y los sueldos del plantel profesional de Racing mensuales son más del doble, ¿sí? Entonces estos datos que son públicos, ustedes los pueden ver en la página web de Racing, bajan el presupuesto y ven que estos números que estoy diciendo son reales y están ahí a disposición de todos los socios. Nos marcan de que hay muchas cosas para corregir y que hay, en este caso, que repensar
cómo estamos o cómo concebimos, en este caso, a Racing. Hablamos de diferentes ámbitos, hablamos de los deportes, hablamos de pensarlo a largo plazo. Sabemos que tenemos un capital muy importante en los socios y sabemos también que hay un capital muy, muy importante en las diferentes agrupaciones, de un montón de gente que quiere aportar, de un montón de gente que tiene muchísimas ideas y proyectos y muchas veces no saben desde dónde aportarlo. Y es ahí donde nosotros encontramos que tenemos un capital humano muy grande y que nos parece importante no solamente formarnos nosotros, sino también darle la posibilidad a toda esta gente que quiere de alguna forma u otra hacer un aporte, darle un espacio. Y es por eso que hemos ideado, junto con el Departamento de Educación y Cultura, diferentes actividades y diferentes acciones para realizar, aprovechando en este caso que estamos en cuarentena y aprovechando que tenemos quizás las facilidades para tomar un curso, para sumarnos a una charla, y es por eso que hemos ideado diferentes acciones a las cuales obviamente van a estar todos invitados y van a ser abiertas para quien quiera hacerla. Así que por mi parte y hasta ahora espero alguna pregunta si es que tienen sobre algún tema puntual, y si no la contestaremos sobre el final de la charla, y a continuación le doy la palabra a Luli Molina, que como les comenté es la encargada de la Comisión de Educación y Cultura, que nos va, o les va, mejor dicho, a ustedes a contar los diferentes proyectos que hemos ideado precisamente con esta comisión para ir acercándonos a estas metas que tenemos como agrupación. Bueno, gracias Gaby por la presentación. Sí, bueno, desde la Comisión de Educación y Cultura, básicamente lo que queremos hacer es un poco abrir el diálogo, ¿no? Abrir este debate sobre la historia de Racing, ¿sí? De nuestro club, el pasado, el presente, el futuro, ¿no? Cómo mejorarlo, y esto que mencionaba Gaby de empezar a generar charlas desde nuestra agrupación. Hay creo que mucha gente idónea que forma parte de este grupo, y la idea es empezar a transmitir nuestros conocimientos, y por otro lado, ¿por qué no también sumarnos a otras agrupaciones, grupos, individuos dentro del club, o que estén vinculados con el deporte, para, bueno, transmitir, abrir el debate este que mencionaba al principio. Ya tenemos nuestra primera charla confirmada, que va a ser, si quieren para tomar nota, ya tengo el aval para decir que se va a hacer, es el próximo jueves 23 a las 6 de la tarde. Y la primera temática que vamos a estar tocando es Derecho Deportivo, que bueno, justamente lo van a estar dando Pablo Podestá y Marcelo Sigliano, así que están preparando la charla para el próximo jueves, y la idea es seguir, ¿no? Con estas, no sé, estos encuentros. Tenemos para la próxima después Deportes Amateur, tocar también la temática de género dentro del club, y estamos súper abiertos a que cualquier sugerencia o alguno de ustedes que por ahí hoy no forma parte de la agrupación tiene alguna temática a dar y que quiera compartir. La idea es empezar a abrir esos espacios para generar ideas, proyectos, y que ayude a construir o a mejorar el club, ¿no? Que todos amamos. Básicamente es eso un poco la idea. Nada, si alguien después quiere aportar algo, obviamente le pueden escribir a Gaby o le piden mi teléfono y vamos coordinando para generar estos espacios y estas charlas que queremos dar desde nuestra agrupación. Sí, sumándome a las palabras que decía Luli, creo que es importante que, que no solamente integrantes de nuestra agrupación que tienen alguna experiencia en muchos de los temas que queremos presentar, que queremos debatir, sean parte, sino también que vaya por el camino de precisamente debatir y preguntarnos qué club queremos. Muchas veces nos encontramos con una comodidad, por así decirlo, que
o que hay determinadas cosas que están dadas y que no se pueden cambiar, y nosotros creemos que precisamente nos tenemos que preguntar qué club queremos y qué acciones tomar hoy para llegar precisamente al club que deseamos. Y es por eso que una de las acciones que tomamos es precisamente la de las capacitaciones, la de las charlas, la de no solamente en este caso poner a disposición el capital humano que tenemos nosotros como agrupación, sino también capital humano que hay en otras agrupaciones, que hay en otros socios de Racing, que hay en otros encargados de deportes de Racing, que hay muchísima gente con muchas ganas de compartir su experiencia y bueno, darle una forma en este caso de ver si desde ese lugar podemos precisamente construir y tiene bastante que ver con eso. Afortunadamente, sé que quizás ellos no se cuelgan las medallas, pero lo voy a hacer yo por ellos. Tenemos en nuestra agrupación gente que es muy capacitada en diferentes materias, que ha estado y es parte de organizaciones que tienen muchísimo prestigio y también queremos que toda la gente que lo quiera o que tenga ganas tenga precisamente acceso a una charla, a una conversación, a un debate con esta gente. Y además de eso, no solamente el capital humano que tenemos nosotros, sino también que nosotros por medio de contactos, de gente que conocemos, podamos también ponerlo precisamente a disposición de los socios y del público en general. Es por eso que tenemos en este caso 3 partes. La primera es Derecho Deportivo, que es precisamente la que decía Luli del jueves 23 a las 18. El 30 seguramente sea de Deportes Amateurs y las diferentes problemáticas que tienen y el crecimiento que se viene para ellos. Y después, en una tercera instancia, debatir sobre, en este caso, el rol de la mujer en las entidades deportivas y también las políticas de género, que es un tema que hoy en día algunos clubes han avanzado muchísimo, pero que Racing no ha avanzado tanto. En ese sentido, por eso las temáticas tienen que ver con diferentes cosas que nosotros vamos identificando que se pueden mejorar y que se pueden trabajar. Y en ese sentido aprendemos todos, aprendemos nosotros como agrupación y también esperamos que se pueda abrir este debate y que todo debate aporta y todas las ideas aportan, y si tenemos que tener una discusión sobre qué club queremos, tengámosla. Pero abramos el debate y abramos precisamente estas preguntas. Ojalá que no solamente puedan asistir los que están siendo parte de esta reunión, sino también muchísima gente que quizás no ha encontrado o no se le ha abierto la posibilidad de tener una charla sobre estos temas, y bueno, darle la posibilidad a todas estas personas de que puedan ser parte. Ahora sí, abrimos los micrófonos, por así decirlo, porque están todos silenciados, pero bueno, ahí Nico me va a ayudar y le cedo, a ver, si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere hacer una pregunta, es bienvenido. Todos los comentarios, todas las preguntas, no solamente nos ayudan a nosotros, sino también son parte de los debates que queremos tener. Así que abrimos los micrófonos para ustedes. Aprovecho, ya que lo tengo a Nico acá a mi izquierda, por lo menos en esta charla de Zoom. Nico es el encargado del departamento de comunicación o del área de comunicación de la agrupación, y a través del área de comunicación también estamos trabajando en algo que tiene que ver con una, no sé si una inquietud o sí algo que nosotros vimos que ha sucedido a lo largo de los años y que nosotros queremos darle una vuelta o queremos mejorar, que tiene que ver con algo más constante a lo largo del tiempo y que no solamente sea comunicar durante los años electorales, sino también trabajar durante todo el periodo, durante los diferentes
años que nos llevan hacia una elección, pero que no sea solamente esos 3 meses o esos 6 meses los que la agrupación está activa, sino darle una impronta de un camino y un desarrollo a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, creo que tenemos que mejorar en la comunicación, y además de eso, hemos sumado bastante gente al área que tiene muchísimas ganas de seguir aportando. Están trabajando en nuestra página web, están trabajando en nuestras redes sociales, están trabajando en los comunicados, están trabajando en un montón de aristas que tiene la comunicación, y es por eso que creemos que también es una pata importante de la mesa, el cómo comunicamos y cómo comunicamos responsablemente. Así que ahora sí, sin más preámbulos, vamos con ustedes. Si alguien quiere comentar algo, si no aprovecho de contestar la pregunta que acabo de ver, que tiene que ver con Maxi, y pregunta si se concreta la venta de Lautaro Martínez al Barcelona, ¿a qué se va a destinar esa plata? Bueno, como ustedes saben, y es una muy buena noticia para Racing, que tiene una plusvalía sobre el pase de Lautaro Martínez. Por lo tanto, si es transferido al Barcelona en este caso, le va a quedar plata por esa diferencia entre lo que se lo vendió al Inter y lo que lo compra el Barcelona en este caso. Racing tiene un porcentaje sobre esa plusvalía. Esa plusvalía, ya sea 2, 4, 6 o el número que sean, y dado lo que nosotros hemos conversado acá, me parece que lo más urgente y lo más importante es destinarla a infraestructura. Y se los doy con datos concretos. El famoso cilindrito, que fue un proyecto de Diego Milito en su momento y que no se pudo concretar, cuesta $2,5 millones. Un predio como el que tiene Boca en Ezeiza, 0 kilómetros, es decir, a estrenar, le costó $4 millones. O sea, estamos hablando de cifras que son concretas y que son reales y que vos las podés hacer si tenés esta erogación de dinero, o tenés, cambiémosle el nombre, si no es Lautaro Martínez, es una venta, por ejemplo, lo vendés a Saracho, o mismo ahora que vendiste a Centurión, esa plata precisamente es algo que quizás no es tan convencional, pero si vos lo pensás en predios o lo pensás en polideportivos, te vas a dar cuenta de que Racing ha destinado muchísima plata a muchísimos jugadores que hubieran significado que hoy nosotros tengamos una infraestructura de élite, ¿sí? Porque si nosotros estamos hablando de un cilindrito nuevo en $2,5 millones, que es precisamente lo que se lo vendió Centurión, o un predio a estrenar que vale $4 millones, y ustedes saquen la cuenta de todos los jugadores que ha comprado Racing, los Rosales, los Meli, los Vítor, y así puedo seguir toda la noche, piensen en todos esos millones de dólares que se han ido a pases de jugadores y que no han quedado en el club. Por eso hablamos no solamente de infraestructura, sino también de empezar a pensar en el largo plazo y no en el corto plazo, ¿sí? Obviamente todos queremos ganar la Copa Libertadores, todos queremos salir campeones y todos queremos ganar el domingo. Eso está fuera de discusión, pero lo que en este caso queremos es salir de ese corto plazo del domingo y empezar a pensar en el largo plazo. Y es algo que vemos y observamos que no se ha dado, y los diferentes presupuestos de los diferentes años del oficialismo tampoco lo hemos reflejado en eso. Entonces, perdón si fue un poco extenso en la respuesta, pero va en ese sentido. Le respondo a Juan Pablo. La fecha de las elecciones hoy por hoy es diciembre. Ahora, sabemos que es muy difícil, sabemos que hay elecciones en otros clubes, en otros países, que se han postergado, y es por eso que no podemos asegurar, y nadie en este caso te puede asegurar, que van a ser en diciembre. Se habla muchas veces de que puede haber una prórroga en el mandato, ya sea a marzo o ya sea a junio, veremos qué sucede.
La realidad es que hoy no tenemos una respuesta a esa pregunta, y obviamente si no tenemos esa respuesta a esa pregunta, todavía no sabemos qué agrupaciones se van a presentar y quiénes van a ser los candidatos. Eso seguramente se vaya a ver con el correr de los meses. Ojalá, en este caso, que se vaya solucionando la situación que estamos viviendo y que de a poco podamos empezar a pensar en tener un acto electoral. La verdad es que hoy las condiciones no están dadas, seguimos en cuarentena, es más, estamos en cuarentena estricta, entonces creo que esa pregunta la vamos a poder responder quizás en algunos meses más. Sí, leo la pregunta y para que, por si no, leo la pregunta y después contesto. Se comunicaron con otras agrupaciones para trabajar en conjunto y piensan hacerlo a futuro teniendo en cuenta que este contexto de las elecciones siempre es una incógnita. Sí, nos hemos comunicado con muchas agrupaciones, no solamente del oficialismo, también de la minoría y también con agrupaciones que no han sido parte de la última elección. En este caso, obviamente, como todas las agrupaciones, hay agrupaciones que son más afines, hay agrupaciones que no son tan afines, y bueno, en ese sentido, por naturaleza, las más afines son las que primero van congeniando. Pero sí, hemos tenido, a ver, reuniones sí, pero más que todo para que el diálogo entre las agrupaciones sea mucho más fluido y para precisamente pensar en el club, no en este caso en una alianza, en un proyecto electoral, sino en poner puntos en común y además de eso en aportar la comunicación entre las agrupaciones, que es algo que también nosotros vimos que se cree, a ver, muchas veces creemos que otras agrupaciones son enemigas o que no tenemos puntos en común, y bueno, creo que en ese sentido hemos actuado en vías de tener comunicación más fluida con otras agrupaciones y obviamente, naturalmente, hay agrupaciones que tenemos más afinidad, otras menos afinidad, y es muy pronto para decirlo ahora, pero seguramente seguiremos charlando con muchos de ellos, no solamente para que la comunicación sea más fluida, sino también para en un futuro, si es que están las condiciones dadas, ver ahí sí, pensar en temas electorales, pero me parece que lo primero que tenemos que hacer es recuperar la comunicación entre las agrupaciones y poner primero puntos en común y después sí, pensar en lo electoral. Bueno, Juan Pablo pregunta con qué agrupaciones se juntaron y cuáles están activas: el CRA, Racing Cambia. A ver, sin dar nombres propios, me parece que obviamente las que son oficialismo y son oposición las ves más activas porque precisamente son parte de la asamblea, son parte de quizás la vida más activa políticamente hablando del club. Pero hay un montón de agrupaciones, pensá que son 22 las agrupaciones que tiene Racing, y en este caso, tanto oficialismo como oposición, son aproximadamente 9 las que son parte del oficialismo y la oposición. Es decir, que te queda un mundo de agrupaciones afuera, por decirlo de alguna forma, que algunas más, otras menos, pero que todas han aportado en algún momento y todas, en mayor o menor medida, seguramente van a ser parte de la próxima elección. Me parece que es muy pronto todavía para hablar de las agrupaciones. Ustedes mismos, si ven en las redes sociales o si ven en actividades, si ven en alguna filial, se van a dar cuenta cuáles son las agrupaciones que están presentes y se van a dar cuenta quiénes, esto que decíamos antes, quiénes están en el día a día y quizás quienes solamente están activos en temas electorales. Por eso nosotros queremos que esto sea un camino a recorrer
que no sea 100% pensando siempre en las elecciones, sino creemos que hay otro camino y creemos que hay otra forma de hacer las cosas, que después sí, seguramente lleven a una meta en común o lleven a un proyecto en común, pero para serte sincero, me parece que primero tenemos que trabajar muchísimo en nosotros para después sí poder llegar a lo que electoralmente puede llegar a pasar en un futuro. Gaby, no sé si viste, hay una pregunta más Nico. arriba. Sí, para que se me van. Hay algunas que se me van perdiendo, por eso. O me aparecen ¿cómo es? No en el mismo orden. No hay problema, si querés te las leo, si no. Dale, porque no Rodolfo quiero que se me pase alguna. Rodolfo preguntó qué tal se llevan con las otras agrupaciones, sean del oficialismo o de la oposición, o más o menos lo venías contestando. Sí, a ver, parece que qué tal nos llevamos, es como los hermanos, ¿viste? Que se pelean o se llevan bien o mal, pero en este caso, a ver, miembros de nuestra agrupación han sido parte de la lista de Leandro Rodríguez Sevilla en el 2017, han sido muchos, han tenido obviamente... han caminado junto con otras agrupaciones, como puede ser la CADE. Entonces, en cuanto a afinidad, te diría que sí, obviamente hay agrupaciones que nos llevamos mejor, por ponerlo en estas palabras, pero que tiene que ver con que muchas veces nuestros caminos se han cruzado y hemos trabajado juntos, y quizás, obviamente, por una cuestión natural, tenés más afinidad con personas con las cuales has desarrollado diferentes actividades, pero en ese sentido nos hemos puesto en contacto con muchísimos presidentes de otras agrupaciones o comisiones directivas de otras agrupaciones que no solamente tienen que ver con estas que te estoy hablando precisamente. Hay muchas que no han participado, hay algunas que están en oposición, hay algunas que están en oficialismo, pero el mundo de agrupaciones de Racing es muy grande, y quizás tenemos en ese sentido que abrir un poco la cabeza, en que, como te decía, son 22 y aproximadamente hay 9 que hoy están en oficialismo y oposición, o sea que hay un montón que te quedan afuera de ese círculo, y dentro de las cuales estamos nosotros, dicho sea de paso, pero que seguramente podemos construir a futuro. Sigo con las preguntas, Gaby. Carlos Alberto Fernández dice: Racing es un club netamente de fútbol, del mismo salen los recursos, y para el 95% de la gente solo eso les interesa, pues solo se puede usar, por decir una manera, Avellaneda. Entonces la pregunta es: ¿cómo van a hacer para cambiar mentalidades con respecto a otros deportes, y qué estructura de economía hay para cobijar esos deportes? Sí, bueno, a ver, empecemos por el principio. No hay que ser necio y saber de que el deporte, no solamente en Racing, sino que en Argentina mueve más plata, es precisamente el fútbol. ¿Sí? Eso es así y es una realidad, y no negamos esa realidad. Lo que sí, nuestra visión cambia en qué hacer con los recursos que precisamente te genera el fútbol. Y igualmente te doy un dato más, y es que el principal recurso de los clubes hoy en día es la cuota social, ¿sí? Es decir, que también cambia un poco el paradigma. Muchas veces se pensaba que la tele era lo más importante, o que tener un sponsor que ponga mucha plata era lo más importante. Hoy los clubes, y te hablo específicamente de Racing, el principal ingreso es la cuota social que tienen, ¿sí? Es decir, lo que cada uno de los socios que estamos acá presente aporta mes a mes a la institución. Volviendo al tema del fútbol, precisamente estos ingresos que te genera el fútbol, porque una venta al exterior te genera un ingreso extraordinario muy importante, y con el cual se pueden hacer muchísimas cosas. Lo que nosotros planteamos es que precisamente que si vos tenés un ingreso extraordinario del fútbol, eso te ayude a vos a mejorar en diferentes instalaciones que vos tenés o diferentes proyectos que vos tenés. Que no se vaya en el día a día de los sueldos, o que no se vaya en el día a día de comprar jugadores como loco, porque
eso es un corto plazo que tarde o temprano te va a llevar hacia una mala gestión. Y es más, si vos pensás, o un socio piensa, o principalmente los dirigentes tienen este pensamiento, tienen que saber también de que lo que genera el fútbol y lo que más vende en el fútbol son precisamente los juveniles que han salido del predio Tita. Entonces está siendo incluso inconsistente con que el propio predio que te dio todos los jugadores que vos vendiste y que hoy en día te generan un ingreso económico muy importante, tampoco estás invirtiendo en el predio para que esto sea a largo plazo y te siga generando jugadores. Entonces, incluso pensando en que el fútbol es lo más importante, tampoco tenés presupuestos que se condigan con eso. Y si vos estás hablando de que también el fútbol es lo más importante, el cilindro, por ejemplo, tendría que estar a la altura de que el fútbol es lo más importante. Y lamentablemente hoy el cilindro, en cuanto a infraestructura, no está acorde a lo que las competencias que disputa Racing hoy, no está acorde a que precisamente se pueda disputar un partido o en este caso una final de Copa Libertadores o una final de Copa Sudamericana, como sea postulado Racing. Eso requiere una inversión en infraestructura y precisamente en el cilindro para que la propia Conmebol y se ajuste a los parámetros FIFA para que precisamente el cilindro pueda ser habilitado. Y te voy incluso, y con esto cierro, con esta pregunta, y te voy incluso a que había un acuerdo entre las agrupaciones de destinar el 10% de todas las ventas a infraestructura. Y precisamente al predio Tita como uno de los principales lugares a donde destinar este dinero para que sea precisamente seguir sacando jugadores. Y eso tampoco se ha cumplido, ni siquiera con ese 10%. Y no te estoy diciendo que le destines el 100%, ni siquiera se le ha destinado el 10%. Si vos sacás la cuenta de todos los jugadores que ha vendido Racing y sacaras el 10% de todas esas ventas, hoy tendrías el cilindrito, hoy tendrías un predio en Esteban Echeverría o en Ezeiza como lo tiene Boca, lo tendrías también, tendrías mejores instalaciones en el cilindro. Por eso te decía que tenemos que repensar qué club queremos y tenemos que pensar también en que el corto plazo del pagarle los sueldos a los jugadores todos los meses no te puede sacar de lo que puede ser un proyecto de Racing a 10 o a 20 años. Bien, por ahora en el chat no hay otra pregunta, creo que todas las demás se respondieron. Así que... bueno, después sí, igualmente estamos completamente a disposición para seguir contestando, para seguir compartiendo con ustedes diferentes ámbitos. Les agradezco a todos los que fueron parte de esta charla. Les pido disculpas nuevamente por los inconvenientes al inicio. Los mejoraremos y los corregiremos para la próxima vez. Y bueno, una tanto... pregunta más ahí, sí, Gaby, perdóname. Sí, Eduardo. No, que ahí Nicolás hizo una pregunta más, fíjate. Sí, bueno, dale, contesto esta y hacemos el cierre. ¿Qué manejo le darían a las inferiores y cómo potenciaría a los jóvenes? La respuesta nace precisamente de un error que vemos constantemente y es que se traen jugadores para tapar a los pibes. Lo digo así en estas palabras porque es lo que sucede y lo que vemos que sigue sucediendo a lo largo de los diferentes mercados de pases, en los cuales se traen jugadores que sabemos que no te van a dar un plus o que incluso son iguales que quizás un pibe que ya tenés. Entonces la política que nosotros consideramos que debe tener Racing es que a igualdad de oportunidades ese lugar lo tiene que ocupar un juvenil. Que en realizar un gasto en un pase de un jugador para que venga a ser el tercer delantero del equipo, que ese puesto precisamente lo tenga un juvenil. Que en cuanto a pensar si renovarla a Javier García o darle el lugar a Gastón Gómez, o en su momento renovarle a Ibáñez o darle su lugar a Juan Musso, que se le dé el lugar a Gómez y que se le dé el lugar a Musso.
Esas son políticas que van a ser, que dicen al potenciamiento de los juveniles y que también te dicen como política de club. En algún momento todos querían estar en las inferiores de Racing. ¿Por qué? Porque tenían lugar. Y hoy, si vos ves el 11 titular de Racing, solamente lo tenés a Saracho. Entonces, por eso vuelvo y cierro con esto de lo que hablábamos al principio. Volver al Racing formador, que tanto fruto te ha dado, porque si vos ves los frutos precisamente de Racing, son del predio Tita, y las diferencias económicas las ha hecho Racing en base al predio Tita. Y si en 5 años más vos querés seguir teniendo jugadores, bueno, hoy tenés que invertir en el predio Tita, hoy tenés que mejorar las instalaciones del predio Tita, y hoy tenés que traer mejores scouts, mejores entrenadores, mejores preparadores físicos, todo lo que tenga que ver con las diferentes aristas de los juveniles, tenés que mejorarlo hoy, porque eso es lo que en el futuro te va a llevar precisamente a tener más Lautaros y más Sarachos, y después ponerlos en el primer equipo, claro está. Bueno, chicos, si les parece, vamos cerrando. Les agradezco nuevamente por ser parte de la charla. Los dejo invitados a la del jueves 23 a las 18, que va a ser sobre derecho deportivo, un tema que hoy en día es muy importante, no solamente para tenerlo presente, sino porque nos influyen todos los días. Han habido muchísimas regulaciones nuevas, tanto de FIFA como de Conmebol, y quizás también a los especialistas el jueves 23 le podemos hacer esas preguntas de cómo influyen las nuevas disposiciones de FIFA y de Conmebol. Así que les agradezco nuevamente y bueno, quedo a disposición para si quieren charlar sobre algún tema en particular. Pasamos los contactos de la agrupación y nos pueden contactar ahí, y si no, nos reencontramos el jueves 23 a las 18. Así que les mando un abrazo grande a todas y a todos, les agradezco nuevamente y nos estaremos encontrando, como siempre. Así que muchísimas gracias.